significa también que cada ser humano tiene los mismos derechos sin discriminación alguna. Ok, bueno, todos tenemos los mismos derechos, no importa si alguien es negro, si es blanco, si es indio, si es gringo, si es garífuna, de cualquier índole que sea, todos tenemos los mismos derechos. Si es heterosexual, si es homosexual, lo que sea, si sea de la religión que sea, todos tenemos los mismos derechos. El origen de los derechos humanos surgió hace 200 años, después de la Segunda Guerra Mundial, debido a los sufrimientos y a las torturas que hubieron en ese tiempo. Por eso surgieron los derechos humanos. Estos están clasificados también en tres aspectos. Vamos a clasificar primero los derechos civiles. Anoten ahí los derechos civiles. Dentro de los derechos civiles tenemos como primero el derecho a la vida y a la integridad física y mental. ¿Qué entienden por eso ustedes, derecho a la vida e integridad física y mental? Yo creo que ¿Ok, Ani? significa que todos tenemos derecho a vivir en libertad sin que nadie nos quite la vida, sin que nos den tratos crueles físicos o mentales. Ok, por ejemplo, digamos un ejemplo en Honduras. ¿Ustedes creen que tenemos ese derecho a la vida? Sí. ¿Cómo ven la situación del país ustedes? ¿Cómo ven la situación que está? Ustedes se fijan que tenemos el primer lugar en delincuencia, dicen las encuestas, ¿verdad? Porque a muchas personas se les está quitando la vida, le están dando tratos crueles. Entonces es un derecho que tenemos todos, derecho a vivir plenamente. ¿Solo quién tiene ese derecho de quitar la vida? Dios. Solo Dios tiene la potestad de quitar la vida. ¿Entendieron el derecho ese? Sí. ¿Alguna pregunta o algo que quieran aportar? ¿Nada? No. Bueno, entonces vamos a ver el segundo derecho civil, que es el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. ¿Qué pueden hablar? ¿Qué entienden sobre ese derecho de la libertad? No, profe. Ok. Derecho a la libertad. Se refiere a que las personas tenemos derecho a vivir con seguridad, estar a salvo de toda inseguridad, violencia o tipo de peligro. Muy bien. El derecho a la seguridad. Todos tenemos derecho, ¿verdad? Por ejemplo, si viajamos, a que no nos asalten. Tenemos derecho a sentirnos seguros donde quiera que andemos. ¿Qué pasa en nuestro país? A veces tenemos miedo de nuestra misma sombra, ¿verdad? Si andamos en ciudades como San Pedro, Tegucigalpa, tenemos tanto temor hasta de nosotros mismos de platicar con cualquier persona porque sentimos tanto miedo, hay tanta inseguridad que no nos sentimos confiados de nadie. Y es un derecho que debemos de tener nosotros, todos, no solo como hondureños, todos, sentirnos seguros en nuestro lugar, en nuestro país, con gran seguridad. Vamos a ver el otro derecho. ¿Quién me puede hablar del derecho a la inviolabilidad del hogar? ¿Ok, Cindy? Se refiere que nadie se puede meter en la vida privada de la persona. Y si alguien se introduce en la casa en contra de la voluntad, está cometiendo el peor delito de violación de morada. De violación de morada. O sea que en sus casas ustedes mandan, ¿verdad? Bueno, en su casa sus padres mandan, porque todavía ustedes están bajo la custodia de sus padres. Nadie es permitido que llegue a su casa a molestarles, a dañarles, a insultarles o incluso a robarles, a saquearles cualquier cosa, porque esa es una falta de este derecho. Ustedes tienen derecho a vivir en integridad y en paz en su hogar. Bueno, tenemos otro derecho civil que es el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Quién me puede hablar sobre este derecho? ¿Qué entienden? Yo creo. ¿Ok, Dagoberto? Significa que cada quien es libre de pensar lo que quiera,
y de pertenecer a una religión o a un partido político, a la libertad de opinión y de expresión. Muy bien, ustedes son libres y tienen derechos si dicen que son de religión católica, cristiana, mormones. ¿Qué otras religiones hay? Testigos de Jehová, de las que quieran ustedes pertenecer. Ustedes tienen derecho a que nadie les fastidie. Ustedes son libres de hacer lo que quieran, de expresar lo que quieran. Igual ustedes van a tener el derecho más adelante a ejercer el sufragio, a pertenecer a un partido político. Ustedes van a tener el derecho de decir: yo soy liberal, nacional, libre de cualquier partido del que quieran ustedes pertenecer, sin que nadie influya en ustedes. Hay que ir ya quitándose pensamientos: si mi papá es liberal, yo voy a ser liberal. No, ustedes tienen que ir creando su propia conciencia. Decir: yo elijo, yo voy a elegir lo que yo quiera, lo que a mí me convenga mejor para el país y para mi familia, para todos. También vamos a hablar un poco sobre los derechos políticos. Es otra clasificación que tenemos. ¿Qué tenemos entre la clasificación de los derechos políticos? Vamos a ver. El primer derecho que tenemos es el derecho a la libertad de reunión y asociación. ¿Qué me pueden hablar sobre eso? ¿Qué entienden? Es el derecho que todos tenemos a la reunión de la libertad pública e individual en cualquier asociación. Muy bien, tenemos el derecho de reunirnos pacíficamente sin que nadie, ¿verdad?, esté ahí molestando, de pertenecer a una asociación. Por ejemplo, aquí, ¿qué asociaciones hay en la comunidad? Patronatos. En la escuela, ¿qué otra asociación tenemos? La sociedad de padres. Sociedad de padres de familia, muy bien. Asociación de junta de agua potable y así sucesivamente. Todos tenemos derecho a participar en estas reuniones. Nadie nos puede coartar ese derecho a no asistir, a informarnos de lo que está pasando en la comunidad. Ese es parte de ese derecho. También tenemos otro derecho político, que es el derecho a elegir y ser elegido y participar en los asuntos públicos. Por ejemplo, ustedes tienen derecho a participar en los eventos de la institución, como por ejemplo el gobierno estudiantil. Ustedes tienen derecho a participar en el gobierno estudiantil y ustedes mismos los van a elegir a sus compañeros. Van a ejercer el sufragio y van a decir: la directiva o el partido político que más me convenga, por eso voy a ejercer el sufragio. ¿Qué más entienden sobre eso? ¿Vale? ¿Qué más entienden sobre eso? Derecho a elegir y a ser elegido y a participar en los asuntos públicos. Tenemos derecho a elegir nuestro gobierno. Nuestro gobierno, muy bien. Ustedes más adelante van a tener derecho, en las próximas elecciones, algunos ya a ejercer el sufragio, a saber elegir sus gobernantes, lo que le convenga al país, ¿verdad? También tienen derecho a participar en elecciones de la comunidad, en elecciones que hay. Claro, ustedes todavía son menores de edad, no pueden votar, ¿verdad? Pero sí pueden dar una opinión a sus padres, decirle lo que la persona que más convenga. Siempre hay que buscar la trayectoria de la persona, que tenga que ser una persona con un perfil íntegro, que sea una persona honesta, ¿verdad?, la que se va a elegir. Siempre hay que ver todas estas situaciones. También tenemos, ¿qué más tenemos de los derechos políticos? Tenemos el derecho a poder demandar a la autoridad pública. ¿Quién me puede hablar sobre ese derecho a tener la oportunidad, digamos, de demandar a la autoridad
Cuando las autoridades públicas abusan del poder, se pueden demandar. Este abuso es un ejemplo. El poder a la corrupción. Como la corrupción es un ejemplo, ¿verdad?, que se vive en Honduras. Supuestamente tenemos un alto índice, ¿verdad?, de que somos también uno de los países más corruptos. Entonces nosotros como ente público, ¿verdad?, y como personas que pagamos impuestos, tenemos derecho a demandar. Incluso si el Estado falla en algo, ¿verdad?, tenemos derecho a demandar o a cualquier institución pública. Si ha fallado o ha dado una infracción, una falta de respeto, no ha cumplido con sus deberes, se tiene derecho a demandar. Ese es parte de los derechos políticos. Luego vamos a hablar sobre los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué tenemos de derechos dentro de esta clasificación? Derecho a la seguridad social. Tenemos dentro de los derechos económicos, sociales y culturales el derecho, Jordan, a la seguridad social. ¿Qué entiende usted por eso? Son los seguros que debemos de tener en caso de desempleo, enfermedad, violencia social. Muy bien, son los derechos que tenemos, la seguridad social. Por ejemplo, nosotros los maestros cuando nos jubilamos, es un derecho que debemos de tener a una pensión. Esa es la seguridad social. Cuando envejecemos, ¿verdad? El derecho también a la salud es parte de la seguridad social que debemos de tener. ¿Qué más puede hablar sobre eso? ¿Qué más entienden ustedes? Yo. Ajá. Derecho a la salud. Ajá, derecho a la salud, muy bien. Tenemos también dentro de los derechos económicos, sociales y culturales el derecho a la salud. ¿Qué puede decir usted, Mayra? Es el derecho a vivir en condiciones con todo el servicio de la salud. Con todos los servicios de salud. ¿Ustedes creen que en nuestro país tenemos todos los servicios de salud? ¿Por qué piensan eso? En los hospitales, ¿verdad? Un ejemplo, nunca hay medicamentos. O se los roban, o pasan tantas cosas en nuestro país. Por ejemplo, aquí en la clínica de la comunidad, cuando ustedes van siempre encuentran atención médica, porque ese es el derecho que ustedes tienen. Si llegan enfermos, que también los atiendan inmediatamente. No que se estén muriendo ahí de un dolor, un ejemplo, y que ahí los estén viendo los médicos pasar y como que nada ha pasado, ¿verdad? Ese también es parte del derecho a la salud, que los atiendan inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales públicos? Que a veces atienden primero las emergencias y después atienden los que dicen que a veces se sienten mejor y tal vez están muriendo. Físicamente se están muriendo por dentro. Entonces es un derecho que ustedes deben de reclamar, por ejemplo aquí en la comunidad, la clínica que tienen. O sea, que los atiendan y que les den el medicamento que ustedes necesitan para su enfermedad. Siempre les dan medicamentos. La clínica siempre permanece con medicamentos. Por ejemplo aquí en Buenos Aires. Sí, nunca ha faltado medicamentos. Pues esa es una de las ventajas que tenemos en nuestra comunidad, ¿verdad? Que la clínica siempre está con todas las condiciones para dar el servicio a todos ustedes, a la ciudadanía en general. También, ¿qué otro derecho tenemos? A la educación, ¿verdad? ¿Qué pueden hablar sobre el derecho a la educación? Todos tenemos derecho a educarnos. Todos tenemos derecho a educarnos, a no ser analfabetas, ¿verdad? Algunos de
condiciones, tal vez la escuela le quedaba muy largo, o tal vez los padres, como eran de mente a veces tan cerrada que no los mandaban a la escuela a estudiar, porque tal vez ellos miraban que no era necesario el estudio. Pero la verdad que el estudio es muy importante, como todo ser humano. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, y necesitamos ser educados. ¿Qué otro derecho tienen aparte de la educación? Por ejemplo, ustedes tienen una educación gratuita. Es un derecho que ustedes tienen, una educación pública que gratuita, ¿verdad? ¿Qué más tienen derecho ustedes en educación? Por ejemplo, aquí, ¿qué se les da? Una merienda escolar, que tienen derecho también, salen con una jornada doble, tienen derecho a tener una alimentación, porque recuerden que alumno bien alimentado aprende mejor, ¿verdad? No estar ahí ayunando o durmiéndonos en la hora de clase, porque tal vez no han comido. Entonces necesitan también alimentación. ¿Qué más necesitan respecto a la educación? ¿Qué más podrían hacer? Recibir todos los días el pan del saber. Recibir todos los días muy bien clases. La responsabilidad de nosotros como docentes es presentarnos todos los días a clases. Solamente ya que haya una intervención, alguna reunión de emergencia, ahí sí ya despacharlos a ustedes o dejarlos con algún trabajo, ¿verdad? Porque es un derecho de ustedes recibir su educación diaria. Igual que es un derecho de ustedes venir a clase también todos los días, no faltar. ¿Qué otro derecho tenemos dentro de esa clasificación? Derecho a un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia. Por ejemplo, tenemos derecho a vivienda, a una alimentación y a agua potable. Muy bien, tenemos derecho a una vivienda digna, ¿verdad? Donde vivamos, que no vivamos en una casita que ya se nos va a caer. Todo eso, como seres humanos, tenemos ese derecho a vivir con todas las condiciones básicas necesarias, como por ejemplo el agua potable, un agua saludable donde bañarse, donde posiblemente tomar, por ejemplo, el agua de la comunidad es un agua muy sana, ¿verdad? Donde se puede tomar tranquilamente. ¿Qué más pueden hablar sobre eso? ¿Qué más pueden hablar? Derecho a la alimentación. Ustedes tienen derecho a tener sus 3 tiempos. Lo básico es tener sus 3 tiempos alimenticios diarios. Pero si no desayunan, como les decía algunos de ustedes, pues tienen que almorzar y cenar y tener una alimentación balanceada. No solo comer frijoles, ¿verdad? Y arroz, sino que tener una alimentación balanceada indica que